Hay una pregunta que casi nadie se hace al terminar de leer la Biblia. Una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Quién fue realmente María Magdalena? No la imagen que la tradición ha construido durante 2000 años. No la prostituta arrepentida de las películas. No la mística misterio que la cultura popular ha inventado, sino la mujer real que caminó junto a Jesús, que fue testigo de su muerte, que fue la primera en verlo resucitado, y que luego desapareció de las páginas de la historia, dejando un silencio tan profundo que la Iglesia ha pasado siglos llenándolo con suposiciones. Pero María Magdalena no desapareció cuando los evangelios dejaron de hablar de ella. Siguió respirando, siguió orando, siguió viviendo en un imperio romano que había ejecutado al hombre que amaba, en una comunidad judía que la rechazaba por su pasado, en un cuerpo que cargaba la memoria más extraordinaria que una mujer de su tiempo podía cargar: haber sido la primera en reconocer la resurrección. Este es el relato de esos años olvidados, de esa vida que continuó, de esa mujer que fue testigo del milagro más grande de la historia y que luego tuvo que aprender a vivir en un mundo que no creía lo que ella sabía que era verdad. Para entender quién era María Magdalena, tenemos que comenzar por deshacer lo que la tradición ha tejido alrededor de su nombre. Durante siglos, la Iglesia occidental la identificó como la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en casa del fariseo, como se narra en Lucas 7. Pero los evangelios nunca dicen eso. Lucas no la nombra. Juan, que sí narra un acto de unción, la identifica como María de Betania, hermana de Lázaro y Marta. Son dos mujeres distintas. María Magdalena aparece por primera vez en los evangelios en Lucas 8:2, donde Jesús la encuentra en Magdala, una ciudad en la costa occidental del mar de Galilea. El texto dice que de ella habían salido 7 demonios. Eso es todo lo que sabemos con certeza de su pasado. No era prostituta. Era una mujer que había sufrido alguna forma de posesión o enfermedad mental grave, y Jesús la sanó. Magdala en tiempos de Jesús era una ciudad de pescadores y comerciantes, probablemente con una población de entre 1.500 y 3.000 personas. Era un lugar de actividad constante, de redes de pesca, de mercados, de la vida ordinaria del Galilea rural. María vivía allí, y en algún momento algo sucedió en su vida que la llevó a ese estado de sufrimiento que los evangelios describen como posesión demoníaca. Cuando Jesús la sanó, algo cambió en ella que fue tan profundo que ella lo siguió. No regresó a su vida anterior. Se convirtió en una de sus discípulas, y aquí es donde la historia de María Magdalena comienza a revelarse de una manera que la tradición ha oscurecido deliberadamente. María Magdalena fue una de las mujeres que seguían a Jesús durante su ministerio público. Lucas 8:3 lo dice explícitamente. Ella y otras mujeres lo acompañaban, lo servían, lo sostenían con sus recursos. Mientras que los 12 apóstoles reciben toda la atención de la historia, fueron estas mujeres las que estuvieron presentes en momentos cruciales que los hombres no estuvieron. Cuando Jesús fue crucificado, los evangelios nos dicen que los discípulos huyeron. Pedro lo negó 3 veces. Juan estuvo al pie de la cruz, pero los otros desaparecieron. Pero las mujeres permanecieron. Mateo 27, 55 y 56 lo registra. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. María Magdalena estaba allí. No huyó, no se ocultó. Permaneció mirando cómo el hombre que la había sanado, que le había devuelto su vida, era ejecutado de la manera más brutal que el imperio romano conocía. Imagina lo que eso significaba. Imagina estar presente en la crucifixión de alguien a quien amas. Imagina el sonido de los martillos atravesando la carne. Imagina las horas de agonía. Imagina que después de haber sido sanada por ese hombre, después de haber encontrado en él la razón de tu vida, lo ves morir de la manera más humillante posible.
y no puedes hacer nada, solo estar allí, solo mirar. Pero María Magdalena hizo algo más que mirar. Según Mateo 27:61 y Marcos 15:47, ella vio dónde fue puesto el cuerpo de Jesús. Mientras que los discípulos estaban escondidos, mientras que la mayoría de los seguidores de Jesús estaban en pánico, María Magdalena estaba observando, estaba memorizando, estaba haciendo lo que haría una mujer que sabía que necesitaría recordar cada detalle. El sábado pasó, el día de reposo, y María Magdalena esperó. Según los evangelios, muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro, ella fue al sepulcro. Juan 20:1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de madrugada al sepulcro, cuando aún estaba oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Piensa en eso. Una mujer sola, en la oscuridad, yendo a un sepulcro. En el mundo antiguo eso era peligroso. Las mujeres no viajaban solas. Las mujeres no iban a lugares públicos sin compañía, pero María Magdalena fue. ¿Por qué? Porque el amor no calcula riesgos, porque la devoción no pide permiso, porque ella necesitaba estar cerca de él, aunque fuera su cuerpo muerto. Y entonces sucedió lo que cambió todo, lo que convirtió a María Magdalena en la primera testigo de la resurrección. Los 4 evangelios lo narran, y aunque hay variaciones en los detalles, todos coinciden en lo esencial. María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. 20:11-16 nos da la versión más íntima de este encuentro. María estaba fuera del sepulcro, llorando. 2 ángeles le preguntaron por qué lloraba. Ella respondió que se habían llevado a su Señor y no sabía dónde lo habían puesto. Y entonces se dio la vuelta y vio a un hombre que ella pensó que era el jardinero. Pero era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Este es uno de los momentos más profundos de toda la Escritura. Jesús pronuncia su nombre, y en ese nombre, en esa voz, María lo reconoce. No por su apariencia. Los evangelios sugieren que algo había cambiado en su cuerpo resucitado, porque María no lo reconoce inmediatamente. Pero cuando él dice su nombre, ella sabe quién es, y entonces Jesús le dice algo que es crucial para entender lo que sucedería después. «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Jesús le da una misión. A María Magdalena, una mujer, en una cultura donde el testimonio de una mujer no tenía valor legal, le encomienda el mensaje más importante de la historia. Ella es la primera apóstol, la primera en ser enviada a proclamar la resurrección. Y María Magdalena fue, según Juan 20:18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Piensa en lo que eso significa. Los discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos, estaban en pánico, estaban dudando, y fue una mujer sola quien les trajo la noticia que cambiaría todo. Fue María Magdalena quien fue la primera en proclamar la resurrección. Pero aquí es donde la historia se vuelve complicada. Porque después de ese momento, después de ese encuentro en el sepulcro, los evangelios guardan silencio sobre María Magdalena. No sabemos qué sucedió con ella en los días que siguieron. No sabemos dónde vivió. No sabemos cómo pasó el resto de su vida. Lo que existe son tradiciones antiguas. Tradiciones que se remontan a los primeros siglos del cristianismo, algunas verificables, otras imposibles de confirmar con certeza histórica. Pero todas ellas nos dicen algo importante. María Magdalena no desapareció. Continuó viviendo, continuó siendo parte de la comunidad de creyentes que estaban naciendo.
Una de las tradiciones más antiguas, documentada en escritos de los padres de la Iglesia desde el siglo II, sugiere que María Magdalena permaneció en Jerusalén durante los primeros años después de la resurrección. Hechos 1:14. Menciona que después de la ascensión, los apóstoles perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No nombra específicamente a María Magdalena, pero sabemos que había mujeres en esa comunidad. Y María Magdalena, que había sido discípula de Jesús, que lo había seguido desde Galilea, que había sido la primera en verlo resucitado, habría estado allí. Imagina a María Magdalena en Jerusalén en esos primeros días después de Pentecostés. La ciudad estaba en ebullición. El mensaje de la resurrección se estaba extendiendo. Había milagros. Había conversiones, había también persecución creciente. Los líderes judíos que habían condenado a Jesús ahora perseguían a sus seguidores. Hechos 7 narra la lapidación de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos. Y después de eso, una persecución más amplia comenzó. Hechos 8:1 dice, «Y Saulo consentía en su muerte». En aquel día se levantó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Muchos creyentes fueron dispersados. Pero, ¿qué sucedió con María Magdalena? ¿Huyó? ¿Se quedó? Las tradiciones antiguas sugieren que ella fue una de las que se quedó, que continuó siendo parte de la comunidad de Jerusalén, que fue testigo de cómo la iglesia crecía a pesar de la oposición. Pero hay más. Hay tradiciones que sugieren que María Magdalena viajó. Una de las más antiguas, documentada en textos de la Iglesia Oriental desde el siglo VI, sugiere que ella fue a Éfeso con el apóstol Juan. Recuerda que Juan fue el discípulo al que Jesús encomendó el cuidado de su madre María. Y según la tradición, Juan llevó a María, la madre de Jesús, a Éfeso. ¿Fue María Magdalena con ellos? Otra tradición, más prominente en la Iglesia occidental, sugiere que María Magdalena fue a Francia, específicamente a Provenza. Esta tradición, documentada en textos medievales, cuenta que ella viajó a través del Mediterráneo y llegó a la costa de Francia, donde pasó los últimos años de su vida en una cueva en las montañas, dedicada a la oración y la penitencia. Ahora bien, es importante ser honesto aquí. Estas tradiciones no pueden ser verificadas históricamente con certeza. No hay evidencia arqueológica que confirme que María Magdalena fue a Francia. No hay documentos contemporáneos que lo atestiguen, pero tampoco hay evidencia que lo refute. Y el hecho de que estas tradiciones sean tan antiguas, que aparezcan en múltiples fuentes independientes, sugiere que están basadas en alguna memoria histórica real, aunque los detalles específicos puedan haber sido alterados o embellecidos con el tiempo. Lo que sí sabemos es que en los primeros siglos del cristianismo había un culto a María Magdalena. Había iglesias dedicadas a ella. Había relatos de sus milagros. Había veneración de sus reliquias. Todo eso sugiere que ella fue una figura importante en la iglesia primitiva, que su memoria fue preservada, que su historia fue considerada digna de ser recordada. Pero, ¿quién era María Magdalena en esos años después de la resurrección? ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía? Para responder eso, tenemos que entender el contexto en el que vivía. El mundo del primer siglo era un mundo de ciudades conectadas por caminos romanos, de comunidades judías dispersas por todo el Mediterráneo, de una iglesia naciente que estaba aprendiendo a existir en un mundo hostil. Si María Magdalena permaneció en Jerusalén, vivía en una ciudad que estaba bajo tensión constante. Jerusalén, en los años 30 y 40 después de Cristo, era una ciudad dividida. Había fariseos, saduceos, esenios, celotas, y ahora esta nueva comunidad de seguidores de Jesús. Había conflicto político con Roma, había conflicto religioso interno, había hambre ocasional, había enfermedad. La vida cotidiana en Jerusalén para una mujer como María Magdalena habría sido difícil. Las mujeres en el mundo antiguo tenían derechos limitados, no podían poseer propiedades fácilmente. No podían testificar en los tribunales, no podían enseñar en las sinagogas.
Y María Magdalena, además, cargaba con el estigma de su pasado. Aunque Jesús la había sanado, aunque era una discípula respetada, la sociedad judía tradicional probablemente la veía con sospecha. Pero dentro de la comunidad cristiana, las cosas eran diferentes. Hechos 2, 44 a 45 describe cómo los primeros creyentes tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era una comunidad radical, una comunidad donde los recursos se compartían, donde las mujeres tenían un rol más visible que en la sociedad judía tradicional. María Magdalena habría participado en esa vida comunitaria. Habría compartido sus bienes, si los tenía. Habría participado en las reuniones donde se enseñaba la doctrina de los apóstoles. Habría estado presente en la fracción del pan, en las oraciones, en los momentos de adoración. Pero hay algo más importante que su vida cotidiana. Hay algo que María Magdalena poseía que nadie más en esa comunidad poseía. Ella era testigo de la resurrección. Ella había visto a Jesús resucitado. Ella había hablado con él. Ella había sido comisionada por él para proclamar ese mensaje. En una comunidad donde la fe estaba siendo construida, donde los creyentes estaban aprendiendo a vivir sin la presencia física de Jesús, la presencia de María Magdalena era invaluable. Ella podía testificar. Ella podía contar lo que había visto. Ella podía responder preguntas. Ella podía fortalecer la fe de otros. Piensa en lo que significaba para los primeros creyentes tener entre ellos a alguien que había visto al Jesús resucitado. No era una creencia abstracta. No era una doctrina teórica. Era una mujer real que caminaba entre ellos, que comía con ellos, que oraba con ellos y que podía decir: «Yo lo vi, yo hablé con él, yo sé que está vivo». Eso era poderoso. Eso era transformador. Eso era la base sobre la que se construía la fe de la iglesia primitiva. Ahora, hay algo que necesitamos abordar directamente, porque es central para entender quién fue María Magdalena. Durante siglos, la iglesia occidental la confundió con la mujer pecadora de Lucas 7, con María de Betania, con la prostituta arrepentida. Y esa confusión no fue accidental. Fue deliberada. En el año 591, el Papa Gregorio Magno predicó un sermón en el que identificaba a María Magdalena como la mujer pecadora de Lucas 7. No había base bíblica para eso. Los evangelios nunca lo dicen. Pero la predicación del Papa fue aceptada como autoridad, y durante más de 1000 años, María Magdalena fue recordada como una prostituta. ¿Por qué sucedió eso? Hay varias teorías. Algunos estudiosos sugieren que fue un error de interpretación honesto. Otros sugieren que fue deliberado, que la Iglesia quería reducir el rol de las mujeres en la historia de la fe, y que hacer de María Magdalena una prostituta arrepentida era una forma de controlar su narrativa, de hacerla menos amenazante. Lo cierto es que esa identificación fue incorrecta. María Magdalena no era prostituta. Era una mujer que había sufrido posesión demoníaca, que fue sanada por Jesús, que se convirtió en su discípula, que fue la primera en verlo resucitado y que fue comisionada para proclamar ese mensaje. Esa es la María Magdalena real. No la de las películas, no la de la tradición medieval, sino la de los evangelios, la mujer real que vivió en el primer siglo, que enfrentó desafíos reales, que tuvo una fe real. Ahora, si María Magdalena viajó, si fue a Éfeso o a Francia o a cualquier otro lugar, ¿cómo habría sido esa vida? Éfeso en el primer siglo era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Tenía una población de entre 200.000 y 250.000 personas. Era un centro comercial importante, con un puerto activo, con templos, teatros, baños públicos. Era una ciudad cosmopolita donde se mezclaban griegos, romanos, judíos, sirios y gente de todas partes del imperio. Si María Magdalena fue a Éfeso, habría llegado a una ciudad vibrante, compleja, llena de vida. Habría encontrado una comunidad cristiana que estaba creciendo.
Pablo había estado en Éfeso durante más de 2 años, según Hechos 19. Había dejado una iglesia fuerte. Y según la tradición, Juan también fue a Éfeso, llevando consigo a María, la madre de Jesús. ¿Habría María Magdalena estado en contacto con esa comunidad? Es posible, es probable incluso. La comunidad cristiana de Éfeso era pequeña en comparación con la población total de la ciudad, pero era conectada. Los creyentes se conocían entre sí. Se reunían en casas, compartían sus historias. María Magdalena habría sido una figura de autoridad en esa comunidad. No como un líder oficial, porque la iglesia primitiva no permitía que las mujeres enseñaran públicamente, pero como una testigo, como alguien cuya palabra tenía peso, como alguien cuya presencia recordaba a los creyentes que Jesús había resucitado. Pero hay otra tradición que es igualmente antigua y que merece ser considerada. La tradición que dice que María Magdalena fue a Francia. Según esta tradición, después de la persecución en Jerusalén, María Magdalena fue a Antioquía, donde se reunió con otros discípulos. Desde allí viajó a través del Mediterráneo. Algunos relatos dicen que fue en un barco sin velas ni remos, milagrosamente guiado por Dios. Otros dicen que viajó de manera más ordinaria, en barcos comerciales. Llegó a la costa de Provenza, en lo que hoy es Francia, y desde allí se retiró a una cueva en las montañas, donde pasó los últimos años de su vida en oración y contemplación. Ahora bien, ¿es esto históricamente verificable? No, no hay evidencia arqueológica que lo confirme. No hay documentos contemporáneos. Pero hay algo interesante. Hay una cueva real en las montañas de Provenza, conocida como la Sainte-Baume, que ha sido venerada como el lugar donde María Magdalena vivió durante siglos. Millones de peregrinos han visitado esa cueva. La Iglesia Católica ha reconocido su importancia espiritual. ¿Significa eso que María Magdalena realmente estuvo allí? No necesariamente. Pero significa que esta tradición es lo suficientemente antigua y lo suficientemente extendida como para que merezca ser tomada en serio. Lo que es importante entender es que, sin importar dónde María Magdalena pasó los últimos años de su vida, ella continuó siendo lo que siempre había sido: una mujer de fe, una mujer que había visto a Jesús resucitado, una mujer que había sido comisionada para proclamar ese mensaje. Y eso es lo que la distingue de cualquier otra figura en la historia del cristianismo primitivo. Ella fue la primera. Ella fue la testigo original. Ella fue la primera apóstol, aunque la Iglesia tardara siglos en reconocer eso. Piensa en lo que eso significaba para María Magdalena. Piensa en lo que significaba vivir con esa memoria. Vivir sabiendo que había visto algo que nadie más había visto. Vivir sabiendo que había sido elegida por Jesús para ser la primera en proclamar su resurrección. Eso no era fácil. Eso era una carga. Eso era una responsabilidad que pesaba sobre ella cada día. Porque la realidad es que después de esos primeros días, después de la resurrección, el mundo no creía a María Magdalena. Los discípulos dudaron. Tomás dudó. La sociedad judía la rechazaba. La sociedad romana no sabía quién era. Ella era una mujer en un mundo de hombres. Era una mujer con un pasado en una sociedad que juzgaba duramente a las mujeres. Era una mujer que había visto algo extraordinario en un mundo que no creía en lo extraordinario. Y sin embargo, ella continuó. Continuó proclamando. Continuó creyendo. Continuó siendo testigo. Eso es lo que define a María Magdalena. No es su pasado. No es la confusión medieval que la convirtió en prostituta. Es su fe inquebrantable. Es su lealtad a Jesús. Es su disposición a ser la primera, a estar sola, a enfrentar la incredulidad y el rechazo, y a continuar de todas formas. Ahora, hay algo que vale la pena explorar. ¿Cuál era la vida espiritual de María Magdalena en esos años? Los evangelios nos dan pistas. Juan 20:17 registra las palabras de Jesús a María Magdalena después de la resurrección. «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre».
Eso sugiere que María Magdalena tenía una relación íntima con Jesús, que ella lo tocaba, que había una familiaridad entre ellos, pero después de la resurrección esa relación cambió. Jesús le dice que no lo toque. ¿Por qué? Porque su cuerpo resucitado era diferente, porque la relación tenía que transformarse, porque María Magdalena tenía que aprender a relacionarse con Jesús de una manera nueva, no a través del contacto físico, sino a través de la fe. Eso es profundo. Eso es lo que todos los creyentes tienen que aprender. Tenemos que aprender a relacionarnos con Jesús sin verlo físicamente. Tenemos que aprender a confiar sin tocar. Tenemos que aprender a creer sin evidencia física. María Magdalena fue la primera en aprender eso. Fue la primera en experimentar esa transición. Y probablemente fue la primera en enseñar a otros cómo hacerlo. En los años que siguieron, María Magdalena habría sido una maestra espiritual, aunque no de manera oficial. Habría sido alguien a quien otros acudían para preguntar sobre Jesús. Habría sido alguien cuya fe era un ejemplo. Habría sido alguien cuya presencia recordaba a otros que la resurrección era real. Hay tradiciones antiguas que sugieren que María Magdalena fue una predicadora, que viajó de ciudad en ciudad proclamando el Evangelio, que convirtió a muchas personas, que fue perseguida por su fe, que finalmente fue martirizada. ¿Son estas tradiciones históricamente verificables? No completamente. Pero están documentadas en textos antiguos, están presentes en múltiples tradiciones de la Iglesia, y tienen una coherencia interna que sugiere que están basadas en alguna realidad histórica. Lo que es claro es que María Magdalena fue importante. Fue lo suficientemente importante como para que su nombre fuera recordado durante 2000 años. Fue lo suficientemente importante como para que iglesias fueran dedicadas a ella. Fue lo suficientemente importante como para que su historia fuera contada y recontada, aunque a menudo de manera distorsionada. Pero, ¿por qué fue olvidada? ¿Por qué su rol fue minimizado? ¿Por qué la Iglesia la convirtió en prostituta? Parte de la respuesta tiene que ver con el patriarcado. La Iglesia primitiva, aunque era más igualitaria que la sociedad judía o romana, seguía siendo patriarcal. Los hombres tenían más autoridad. Los hombres eran los líderes. Los hombres eran los que enseñaban. Y una mujer que había sido la primera en ver a Jesús resucitado, que había sido comisionada por él para proclamar ese mensaje, que había sido testigo de lo más importante que jamás sucedió, era una amenaza para ese orden. Era una amenaza porque su existencia demostraba que las mujeres podían tener autoridad espiritual, que las mujeres podían ser líderes, que las mujeres podían ser apóstoles. Así que la Iglesia hizo lo que muchas instituciones hacen cuando enfrentan una amenaza. La controló, la redujo, la convirtió en algo menos amenazante, la convirtió en una prostituta arrepentida, la convirtió en un símbolo de penitencia en lugar de un símbolo de autoridad. Eso fue un error teológico, fue un error histórico, y fue un error que ha tenido consecuencias durante 2000 años, porque cuando reducimos a María Magdalena a una prostituta, perdemos algo importante. Perdemos el testimonio de una mujer que fue la primera en creer en la resurrección. Perdemos el ejemplo de una mujer que enfrentó la incredulidad y continuó de todas formas. Perdemos la voz de una mujer que fue comisionada por Jesús mismo para proclamar el mensaje más importante de la historia. Y eso tiene implicaciones para nosotros hoy. Porque si la Iglesia pudo silenciar a María Magdalena, si pudo distorsionar su historia, si pudo convertirla en algo que no era, entonces, ¿qué otras historias hemos perdido? ¿Qué otras voces hemos silenciado? ¿Qué otras verdades hemos distorsionado? Esas son preguntas que vale la pena hacer. Esas son preguntas que nos invitan a reexaminar lo que creemos, a cuestionar las narrativas que nos han sido dadas, a buscar la verdad debajo de las capas de tradición y distorsión. Ahora volvamos a la pregunta central. ¿Cómo vivió María Magdalena después de la muerte de Jesús?
Si estuvo en Jerusalén, vivió en una comunidad de creyentes que estaba siendo perseguida. Vivió en una ciudad que estaba bajo tensión política y religiosa. Vivió en un cuerpo que envejecía. Vivió con recuerdos que nadie más compartía. Vivió con una fe que tenía que ser constantemente renovada, constantemente reafirmada. Hechos 8, 1-4 describe lo que sucedió después de la muerte de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se levantó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y unos hombres piadosos llevaron a Esteban a sepultar, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Eso era lo que enfrentaba María Magdalena. Eso era la realidad de ser cristiana en Jerusalén en esos años. La persecución era real. El peligro era real. La posibilidad de ser arrestada, encarcelada o peor, era real. ¿Cómo se mantenía la fe en esas circunstancias? ¿Cómo continuaba María Magdalena creyendo cuando todo a su alrededor sugería que el mensaje de Jesús era falso, que la resurrección era una ilusión, que todo había terminado en la cruz? La respuesta está en lo que ella había experimentado. Ella había visto a Jesús resucitado. Ella lo sabía. No era una creencia teórica, era una experiencia vivida. Era una memoria que no podía ser negada, aunque todo el mundo la negara. Y eso es lo que sostenía a María Magdalena. Eso es lo que sostenía a todos los primeros creyentes. No era una doctrina, no era una filosofía, era una experiencia, era el conocimiento de que Jesús estaba vivo, de que la muerte no había ganado, de que Dios había hecho algo extraordinario. Pero vivir con esa experiencia, vivir con esa certeza, mientras que el mundo a tu alrededor no cree, es difícil. Es solitario, es una carga. Piensa en María Magdalena en esos años. Piensa en ella yendo al mercado en Jerusalén, viendo a la gente que no creía. Piensa en ella en las reuniones de la comunidad cristiana, compartiendo su testimonio, viendo a algunos creer y a otros dudar. Piensa en ella envejeciendo, viendo a otros creyentes ser arrestados, encarcelados, ejecutados. ¿Cómo se mantiene la esperanza en esas circunstancias? ¿Cómo se mantiene la fe? La respuesta es que no se mantiene sola. Se mantiene a través de la comunidad. Se mantiene a través de la oración. Se mantiene a través de la presencia de otros que comparten la misma fe. Se mantiene a través de la gracia de Dios. Y María Magdalena habría experimentado todo eso. Habría sido parte de una comunidad que se reunía en secreto, que compartía sus bienes, que oraba juntos, que se fortalecían mutuamente en la fe. Hechos 2, 42-47 describe cómo era esa comunidad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esa era la vida de María Magdalena. Esa era la comunidad en la que vivía. Era una comunidad radical. Una comunidad donde los recursos se compartían, donde la fe era vivida de manera práctica, donde la alegría y la esperanza eran reales, a pesar de la persecución. Pero hay algo más que necesitamos entender sobre María Magdalena. Hay algo que la hace única entre todos los discípulos de Jesús. Ella fue la primera en creer en la resurrección. Pero no solo eso. Ella fue la primera en ser comisionada para proclamarla. Ella fue la primera apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y Jesús la envió. Jesús le dijo: «Ve a mis hermanos y diles,
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso es extraordinario, eso es revolucionario. En una cultura donde las mujeres no podían ser testigos legales, donde las mujeres no podían enseñar en público, donde las mujeres eran consideradas inferiores, Jesús eligió a una mujer para ser la primera en proclamar el mensaje más importante de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús eligió a María Magdalena? Hay varias posibilidades. Una es que ella fue la más leal. Ella fue la que permaneció al pie de la cruz cuando los hombres huyeron. Ella fue la que fue al sepulcro cuando otros estaban escondidos. Ella fue la que buscó a Jesús incluso después de su muerte. Otra posibilidad es que Jesús estaba haciendo una declaración. Estaba diciendo que en su reino las mujeres tenían valor, que las mujeres podían ser líderes, que las mujeres podían ser apóstoles, que el orden patriarcal del mundo no era el orden del reino de Dios. Cualquiera que sea la razón, el hecho es que Jesús eligió a María Magdalena. Y eso cambió todo. Ahora, hay algo que necesitamos considerar sobre la vida de María Magdalena después de la resurrección. Hay algo que a menudo se pasa por alto. Y es que ella tuvo que vivir con el conocimiento de que había sido elegida, que había sido comisionada, que tenía una misión. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se vive sabiendo que Jesús te ha elegido para algo? ¿Cómo se vive sabiendo que tienes una responsabilidad que nadie más tiene? Eso es una carga. Eso es una responsabilidad. Eso es algo que pesa sobre ti cada día. Y María Magdalena tuvo que vivir con eso. Tuvo que vivir sabiendo que ella era la primera testigo de la resurrección. Tuvo que vivir sabiendo que ella había sido comisionada por Jesús. Tuvo que vivir sabiendo que ella tenía una misión que cumplir. ¿Cómo cumplió esa misión? ¿Cómo proclamó la resurrección en un mundo que no creía? Los evangelios nos dicen que fue a los discípulos, que les contó lo que había visto, que les proclamó que Jesús había resucitado, y eso fue el comienzo. Eso fue el primer paso en la proclamación de la resurrección que eventualmente cambiaría el mundo. Pero después de eso, ¿qué? ¿Cómo continuó María Magdalena proclamando? ¿A quién más le contó? ¿Cómo fue recibida? Las tradiciones antiguas sugieren que ella fue una predicadora, que viajó, que convirtió a muchas personas, que fue perseguida por su fe. Una tradición particular documentada en textos de la Iglesia Oriental sugiere que María Magdalena fue a Éfeso con el apóstol Juan, y que allí, en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, ella continuó proclamando el Evangelio, que enseñó a otros sobre Jesús, que fue una figura de autoridad espiritual en la comunidad cristiana. Otra tradición sugiere que ella fue a Roma, que se presentó ante el emperador, que proclamó el Evangelio en el corazón del imperio, que fue ejecutada por su fe. ¿Son estas tradiciones históricamente verificables? No completamente, pero están documentadas, están presentes en múltiples fuentes y tienen una coherencia que sugiere que están basadas en alguna realidad histórica. Lo que es importante entender es que, sin importar los detalles específicos, María Magdalena continuó siendo una mujer de fe. Continuó siendo una mujer que proclamaba la resurrección. Continuó siendo una mujer que enfrentaba la incredulidad y continuaba de todas formas. Y eso es lo que la hace importante para nosotros hoy. No es su pasado, no es la confusión medieval, es su fe, es su lealtad, es su disposición a ser la primera, a estar sola, a enfrentar la oposición y a continuar de todas formas. Ahora, hay algo que vale la pena considerar sobre la vida cotidiana de María Magdalena en esos años. ¿Cómo era su día a día? Si estaba en Jerusalén, se despertaba temprano. El día comenzaba antes del amanecer. Habría agua que traer de la fuente, habría comida que preparar, habría ropa que lavar, habría tareas domésticas que hacer, pero también habría oración, habría tiempo dedicado a la meditación en las Escrituras, habría participación en las reuniones de la comunidad, habría conversaciones con otros creyentes, habría momentos de enseñanza donde ella compartía su testimonio,
donde contaba lo que había visto, donde fortalecía la fe de otros. La vida de María Magdalena no era glamorosa, no era fácil. Era la vida ordinaria de una mujer en el mundo antiguo, pero vivida en el contexto de una fe extraordinaria. Y eso es importante, porque a menudo pensamos en los santos, en los mártires, en los grandes líderes de la Iglesia, como si sus vidas fueran diferentes de las nuestras, como si estuvieran viviendo en algún nivel espiritual diferente. Pero la realidad es que ellos vivían vidas ordinarias, comían, dormían, trabajaban, enfrentaban los mismos desafíos que nosotros enfrentamos. Lo que era diferente era su fe. Lo que era diferente era su disposición a vivir esa fe, sin importar el costo. María Magdalena es un ejemplo de eso. Ella no era una mística, no era una figura sobrenatural. Era una mujer real, con un cuerpo real, con necesidades reales, con limitaciones reales. Pero tenía una fe que era inquebrantable. Ahora, hay algo que necesitamos abordar. Hay una pregunta que muchas personas se hacen cuando piensan en María Magdalena. ¿Tuvo una relación romántica con Jesús? Esta pregunta ha sido popularizada por novelas como El Código da Vinci, que sugieren que Jesús y María Magdalena estaban casados, que tuvieron hijos, que hay una conspiración para ocultar eso. Pero no hay evidencia histórica para eso. No hay evidencia en los evangelios. No hay evidencia en los textos antiguos, no hay evidencia arqueológica, es pura ficción. Lo que sí hay es evidencia de que María Magdalena amaba a Jesús, que ella lo seguía, que ella fue leal a él, que ella fue la primera en verlo resucitado, pero eso no significa que estuvieran casados, eso significa que ella era una discípula, que ella era una seguidora, que ella tenía una relación espiritual profunda con él. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso es extraordinario, porque la relación entre Jesús y María Magdalena, tal como se describe en los Evangelios, es una relación de transformación. Jesús la sanó. Jesús la liberó. Jesús la comisionó. Eso es una relación profunda. Eso es una relación que cambió su vida. Y después de la resurrección, esa relación se transformó nuevamente. Jesús le dijo que no lo tocara, que tenía que aprender a relacionarse con él de una manera nueva, que tenía que aprender a creer sin ver, que tenía que aprender a confiar sin evidencia física. Eso es lo que todos los creyentes tienen que aprender. Y María Magdalena fue la primera en aprender eso. Fue la primera en experimentar esa transición. Fue la primera en vivir con la fe en un Jesús que no estaba físicamente presente. Y eso es lo que la hace importante. No es una relación romántica. Es una relación de fe. Es una relación de transformación. Es una relación que cambió el curso de la historia. La historia de María Magdalena es solo el comienzo. Es solo una de las muchas historias de fe, de lealtad, de transformación que están esperando ser contadas. Historias de mujeres y hombres que enfrentaron desafíos extraordinarios, que permanecieron fieles a pesar de la oposición, que fueron testigos de lo más importante que jamás sucedió. Comparte este video. Envíalo a un amigo. Cuéntale a alguien sobre María Magdalena. Porque la historia de María Magdalena es una historia que necesita ser contada. Es una historia que necesita ser escuchada. Es una historia que puede cambiar vidas. Y suscríbete a este canal para no perderte los próximos relatos que siguen explorando las vidas y los tiempos que las páginas de la historia guardan, pero que la fe ilumina. Porque hay muchas más historias, hay muchas más vidas, hay muchas más verdades que necesitan ser descubiertas.